Y continuamos en nuestro magazine y como es habitual, cada 15 días, hoy estamos en nuestro espacio Entiende tu mente. Hoy vamos a tratar un tema que la verdad que ha estado muy de actualidad desde que irremediablemente estalló la pandemia y tuvimos que adaptar un poco nuestros ritmos de vida. Hoy vamos a conocer el proyecto Amarte, una consulta de terapia online, y a su psicóloga, Sara Panero, ya amiga de esta casa. Muy buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Hablamos hoy de un tema que es la terapia online, algo que de alguna manera surgía con la pandemia, cuando estuvimos metidos en casa, tuvimos que adaptarnos de alguna manera y hay cosas que nacieron y se quedaron. Y llegaron para quedarse, efectivamente. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Al final la pandemia lo único que hizo fue poner de manifiesto algo que se venía cocinando desde hace muchísimo tiempo. Al final tuvimos que adaptarnos. Es verdad que tuvo un impacto muy significativo en la salud mental del mundo entero, no solamente de España, sino del mundo. Fue algo que nos afectó a todos y cambió nuestra forma de vivir, desde las restricciones de movimientos, que todavía nos acordamos que no podíamos casi bajar a la puerta de la calle, ¿no? Cuando tuvimos que cambiar todas nuestras rutinas. Eso trajo muchísimo aislamiento social también. Dejamos de pasar tiempo con todas esas personas a las que queremos, con las que queríamos pasar un ratito agradable al día, a la semana. Tuvimos muchísimo miedo también al contagio, ya no solamente a contagiarnos nosotros, fue un miedo social que fue increciendo y que ya también te incapacitaba incluso a ver a las personas que más quieres, que al final siempre decimos que nuestro entorno social es de lo más importante, ¿no? para poder estar bien. Hubo muchísima incertidumbre a nivel sanitario, pero también hubo muchísima incertidumbre económica, ¿no? No sabíamos cómo nos íbamos a quedar a nivel mundial después de algo tan grande, que nos venía tan grande a todos, y también muchísima incertidumbre laboral. Recordemos que fue un momento en el que hubo muchísimos despidos, hubo recortes, hubo muchos ERTEs, mucha gente se quedó sin su sustento económico y laboral, sin también esa motivación, esa rutina diaria de levantarme en el día a día. Y algo de lo que, bueno, creo que fue como lo más importante, lo que más impactó a nivel emocional a las personas, que fue el perder a tus seres queridos y no ser capaz de poder cerrar un duelo porque ni siquiera podías acompañarles, ¿no? En ese último adiós, en ese ritual que es tan nuestro. Creo que dejó muchísimas heridas abiertas. Entonces, creo que la pandemia, al final, lo único, eso puso de manifiesto algo que se venía fraguando desde hace muchísimo tiempo. Pasamos mucho tiempo solos, pensamos mucho en lo que nos pasa y cuando irremediablemente pensamos en lo que nos pasa, pues salen cosas, ¿no? Entonces, creo que trajo mucho estrés, mucha ansiedad, trajo mucha soledad no deseada, trajo depresión y simplemente lo puso en el punto de mira. Y de alguna manera el estar en casa, el tenernos que adaptar y el necesitar ayuda hizo de alguna manera también que los profesionales, en este caso de la psicología, de alguna manera os pusieseis a trabajar en buscar alternativas para ayudar a la gente a combatir o a hacer frente a estos problemas que comentas, ¿no? Totalmente, no solamente se tuvo que adaptar la sociedad, los profesionales también tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder seguir dando nuestros servicios, ofreciendo el apoyo emocional que era tan necesario, pero que a día de hoy continúa y lo único que hizo fue, digamos, abrir un poco las puertas del mundo digital para que podamos también aprovechar, ¿no? Todos los beneficios que nos trae la tecnología. Y es que hay muchas cosas que nacieron durante la pandemia para quedarse, como comentábamos, bien sea el teletrabajo o bien sea alternativas a ir presencialmente a los sitios, muchos trámites online y de esta manera también la terapia podía ser una de las cosas que quizás antes no estaba accesible a todo el mundo y con alternativas online ha hecho que ese campo se abra y que cada vez más gente pueda de alguna manera ser usuario de este tipo de servicios, ¿no? Efectivamente, creo que es una herramienta para utilizarla en un momento determinado de la vida, cuando hace falta, y al final simplemente el tener más facilidades de acceso pues permite que muchas más personas se animen a probar cuando a veces pues algunas limitaciones se lo impedían, ¿no? Al final yo creo que tiene muchos beneficios.
También alrededor de este tipo de terapia, la terapia online frente a la terapia convencional, ha surgido también mucho mito, sobre todo en lo que respecta a la eficacia, ¿no? Es algo Sí, que de alguna manera que siempre entra como en disyuntiva de decir, ¿será menos eficaz? ¿Será más eficaz? ¿Será igual de eficaz? Tú como profesional, ¿qué visión tienes acerca de esto? yo creo que la efectividad de una terapia para nada depende de la modalidad en que ésta se presente. Yo creo que lo más importante, sobre todo, es adecuar la terapia a los problemas que trae la persona, ¿no? Y sobre todo que nosotros como profesionales utilicemos terapias de rigor científico y que seamos capaces de adaptarnos a las necesidades que va planteando una persona en su proceso de psicoterapia. Esto es muy importante, lógicamente, pero también es muy importante la calidad de la relación terapéutica, el vínculo que se genera con la persona. Yo creo que es muy importante sentirte acompañado en el proceso, ¿no? Sentir que tu psicólogo empatiza contigo, que comprende tus problemas, que entiende la necesidad por la que tú has acudido en un momento de tu vida a pedir ayuda y que realmente sea una relación como cualquier otra de las que se producen en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Tiene que ser algo genuino, algo que denote una conexión también emocional, un vínculo fuerte con esa persona y que a ti semana tras semana o cada uno en el espacio que decida, te apetezca ir a trabajar tus cosas y te apetezca formar parte de todo ese espacio que se genera. Creo que aparte es muy importante que nosotros como profesionales también nos formemos para tener un enfoque integrativo y que seamos capaces de moldearnos, ¿no? Es decir, puede llegar una persona con un diagnóstico, con un problema de depresión y otra persona con el mismo diagnóstico o el mismo problema y la forma de intervenir sea completamente diferente, porque tenemos que tener muy claro que lo que tenemos delante es una persona que es única, que no hay otra como ella en el mundo y que nos tenemos que adaptar también a su estilo de personalidad, a sus capacidades, a sus fortalezas, a cómo quiere enfocar el proceso terapéutico y eso requiere que tengamos muchísimos conocimientos y que seamos capaces de identificar qué tipo de terapia va mejor con cada persona. Y una cosa más que me parece importantísima también, mucho más que la modalidad, si es presencial o si es de manera online, es que la persona entienda que tiene un papel activo en la terapia. Esto no va de psicólogo y paciente o psicólogo y persona, esto va de persona y persona, que están en un mismo equipo intentando que la calidad de vida de esa persona mejore y es muy importante que sepan que no va a venir un psicólogo y en un par de sesiones te va a hacer así, ping, ¿no? Y con una varita mágica te va a mejorar la vida, ¿no? Creo que es muy importante que las personas sean conscientes de que tienen una responsabilidad en el proceso y de que cuanta más motivación y más ganas tengan para el proceso, mejor para el funcionamiento de la terapia. ¿Habrá gente que quizás nos esté escuchando esta noche que en algún momento dado se haya planteado quizás hacer este tipo de modalidad de terapia, la terapia online? Y sí que me gustaría saber también, viendo en el contexto en el que estamos, Aranda, la Ribera del Duero, que muchas veces hay personas que quizás no tengan la oportunidad de desplazarse quizás a Aranda, pues bien sea por falta de medios, porque quizás se encuentren más cómodos en su casa haciendo este tipo de terapia. ¿Qué tipo de soporte o qué medios necesitaría una persona para llevar a cabo una terapia online? Bueno, pues lo primero y más importante, lógicamente, es una buena conexión a Internet, porque cuanto mejor garanticemos por ambas partes, eso es responsabilidad de dos, que la terapia se puede llevar con normalidad, que la comunicación se comprende perfectamente y que no hay cortes en la sesión, pues muchísimo mejor. Después también es muy importante un dispositivo electrónico con cámara y micrófono, porque es cierto que sí que podemos hacer algún seguimiento para ver qué tal está la persona o incluso cuando la terapia ha terminado, ¿no? Para ver qué tal está la persona a nivel telefónico, pero creo que es muy importante no perdernos esa comunicación no verbal que lógicamente también se preserva en el área online, ¿no? Entonces es importante vernos, es importante escucharnos, es importante contener también o recoger más que contener una emoción cuando llega, entonces tener un buen dispositivo. Hay algo que depende de la persona en este caso, en la terapia presencial depende del profesional, pero en este caso depende de la persona, que es buscar un espacio tranquilo, un espacio seguro, donde tú puedas mantener una conversación o una terapia con tu psicólogo, ¿no? Porque
Claro, ahí no podemos controlar que aparezca un familiar o que haya ruidos o esa parte, ¿no? Entonces es algo que se debe de establecer, ¿no?, al principio de la terapia, el que la persona, digamos, por ejemplo, pues si su disponibilidad horaria o en el momento en el que está solo en casa es a las 7 de la tarde, pues intentar poner la terapia en un horario, porque imagínate que tiene problemas de pareja y está su pareja en la habitación de al lado. Esa persona no se va a expresar con la misma libertad que si no lo estuviera, ¿no?, lógicamente. Y luego una plataforma, es muy importante tener una plataforma que garantice la seguridad de la llamada. La seguridad me refiero en cuanto a protección de datos, y esto sí que depende únicamente del especialista de salud mental. Es muy importante que se preserve la privacidad de esa persona. Sabemos que hoy en día la ciberseguridad, y lo hemos notado también a raíz de la pandemia, ¿no?, es una de las cosas más importantes, y encriptar los datos, encriptar la llamada y todo lo que se hable que sea de manera confidencial es algo muy importante, porque al final lo que va a hacer un psicólogo o un especialista de salud mental que se dedica a la parte online va a ser enviarte un enlace, un simple enlace para que tú puedas conectarte, o enviarte un código de acceso a una plataforma determinada, también con un enlace. Entonces te lo va a poner muy sencillito, pero él tiene que garantizar que los datos, a raíz de una empresa externa o como lo gestione, estén protegidos. También es verdad que hay algunas plataformas que están avaladas por el Colegio Oficial de Psicólogos o por Sanidad, y también es recomendable utilizar la que los especialistas nos recomiendan. Pero bueno, aquí sí que es cierto que hay una amplia gama de plataformas y cada persona lo puede hacer de una manera diferente. Ahí vamos a poner el foco en que, a pesar de las circunstancias online y a pesar de los riesgos que hay actualmente en la red, este tipo de terapia, siempre que sea avalada, siempre es segura, sencilla y además segura. Eso es, segura. Y sobre todo lo más importante es que la gente entienda que los datos bancarios son muy importantes, lógicamente, pero que hoy en día los datos médicos, los datos sensibles son incluso más importantes que los datos bancarios. Y el profesional que se dedica a esta parte tiene que preservar la intimidad de esa persona, porque hoy en día lo que se venden son nuestros datos, y se venden de una empresa a otra, y la ciberdelincuencia existe, y tenemos que estar muy al tanto de estar protegidos y de hacer las cosas de manera correcta, claro. Hemos ido desgranando un poco los beneficios que tiene esta terapia, como puede ser la cosa de poderla realizar en cualquier momento, de una manera accesible, de una manera segura, pero sí que me gustaría conocer alguno de los beneficios que ves tú como psicóloga. El primero de todos, como hemos dicho, a raíz de la pandemia, que lógicamente trajo muchas cosas muy desagradables, pero también nos puso las pilas en otras, ¿no? El que haya una mayor aceptación, ¿no? El que la gente antes ni siquiera se lo planteara y ahora diga, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. Sobre todo también el que tengan más, digamos, ampliación en la accesibilidad, lo que decías tú antes, ¿no?, de las personas que viven en la zona rural y tienen dificultades a lo mejor para acceder a una terapia, pues de esta manera con un ordenador, con un móvil, con una tablet lo tenemos resuelto. Pero también para aquellas personas que tienen ya no dificultades de movilidad geográfica, sino dificultades también a la hora de moverse, ¿no?, porque tengan cualquier tipo de problema en su movilidad o una discapacidad, etcétera. Es importante también que tengan una alternativa, o incluso en algunos diagnósticos en los que le impide a la propia persona salir a la calle, ¿no?, como puede ser una agorafobia mismamente. Creo que también es muy bueno el tema de la flexibilidad horaria, ¿no?, porque aquí tú estás en tu casa, pero el psicólogo también en muchas ocasiones está en su casa o está en su espacio, entonces ninguno de los dos pierde tiempo en los desplazamientos, y eso, lo que yo me doy cuenta por mi experiencia, es que a veces también hace que no estés tan pendiente del reloj, porque no tienes tantísimas ocupaciones. Por supuesto hay una agenda, lógicamente, como en cualquier otra terapia al uso, pero te permite, digamos, ser un poquito más flexible con el tema de horario. Y luego otra cosa que me parece importantísima también es la ubicación, y ya no me refiero a la tuya, me refiero a la del psicólogo, porque si tú quieres a un psicólogo concreto, ya no te importa que esté a la otra punta del mundo. Esto facilita que tú tengas, digamos, la libertad de elegir a tu terapeuta y de que no estés limitado a lo que hay en tu ciudad, o lo que hay en tu barrio, o lo que hay en tu ambiente más próximo por tema de cercanía. Creo que la comodidad de hacerlo en tu casa, lo que decíamos, es un espacio seguro, que además a los psicólogos también nos da muchas pistas, porque, por ejemplo, si entra un familiar, que no debería, por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no?, pero si entra un familiar en la sesión y esa persona se pone tremendamente nerviosa,
puedes interpretar que están pasando cosas, por ejemplo, se pone incómoda, etcétera. O sí, sobre todo esa parte, ¿no? Y de la comodidad y de la incomodidad también. Y luego, lo que decíamos, tampoco hay que obviar que trae algunos desafíos técnicos en donde la conexión puede fallar, etcétera, y el psicólogo tiene que estar preparado para rápidamente activar una alternativa para que la persona pueda continuar con normalidad. También es algo que yo creo que se ha implantado más quizás en el público joven, ¿no? Está más abierto a este tipo de alternativas. Claro, sí que están un poquito más abiertos, sobre todo los adolescentes que han nacido ya casi con la tecnología en las manos, ¿no? Y desde luego tienen muchísimo menos estigma con la salud mental de lo que la podemos tener generaciones anteriores. Entonces, yo creo que como todo, ¿no? Hay que valorar cada caso en concreto, pero la gente joven se maneja con la tecnología estupendamente y casi te explican ellos a ti cómo tienes que hacer, ¿no? Las cosas. Hablabas de valorar en cada caso y sí que me gustaría preguntarte si hay en algunos casos en los que quizás este tipo de terapia no encaja con los determinados problemas o las cosas que tengan que afrontar los pacientes. Sí, yo creo que la más importante es si tenemos un cuadro grave, un cuadro clínico agudo, por ejemplo. En ese caso, creo que sí que es bueno una parte presencial donde tú también puedas intervenir de manera inmediata y en muchas ocasiones, cuando hablo de un cuadro grave, ya no me refiero a una terapia presencial, me refiero a acceder a urgencias, a llamar al 112, a ese tipo de situaciones, ¿no? De las que hemos hablado en otras ocasiones donde hay un riesgo para la persona. Creo que, por ejemplo, si la persona no es muy diestra con las tecnologías, de nada sirve empeñarnos en tener una sesión online si la persona realmente pues, no se siente cómoda con ese mecanismo y prefiere acudir a un sitio presencial. Pues en ese caso también, porque como hemos dicho, esto va más de gustos y de cómo tú te sientas realmente cómodo con la otra persona. Creo que es importante también cuando tenemos que tener en cuenta las evaluaciones físicas. Te pongo un ejemplo. Si tenemos un cuadro muy grave de un trastorno de alimentación, en muchas ocasiones lleva un control médico donde, por ejemplo, hay que pesar de manera rigurosa, hay que monitorizar el peso de esa persona porque es, por ejemplo, un trastorno de la alimentación severo. Es uno de los diagnósticos de salud mental donde la propia persona corre un riesgo real de morir por inanición. Entonces creo que en casos severos como este, donde necesitamos un control médico y necesitamos incluso acompañar a la persona en su día a día, creo que es importantísimo que sea de manera presencial, porque a veces incluso requiere un recurso asistencial de media estancia, no lo sé. En ese caso tampoco lo vería lo ideal. Y bueno, en general eso, la preferencia de la persona. Hablábamos antes, dábamos la pincelada de Amarte, tú en este caso, tu consulta de terapia online, y sí que me gustaría que me contaras un poco cómo nace este proyecto y en qué consiste. Bueno, pues este proyecto creo que lleva en mi cabeza y en mi corazón tanto tiempo que casi me cuesta, ¿no? Comenzar contarte cómo comenzó. Pero Amarte Psicología para mí la psicología es algo de vocación. Desde siempre he querido hacer esto, entonces es como muy fácil para mí mi trabajo porque me gusta mucho lo que hago. Entonces decidí emprender este proyecto porque para mí aúna dos cosas fundamentales en psicología, que son el amor propio, el quererte a ti mismo y el ponerte a ti por encima de todo a la hora de hablar de bienestar y el despegar, ¿no? Es como un juego de palabras, el despegar como al espacio, como a descubrir el mundo, ¿no? y a ver que el autoconocimiento no se termina en nuestra zona de confort, que hay un montón de cosas para descubrir de nuestro entorno, de nosotros mismos, donde es importantísimo poner valor a las cosas y en muchas ocasiones la terapia lo que implica realmente es poner palabras a lo que sentimos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y simplemente digamos que es como con la fuerza de un río, ¿no? Yo siempre lo comparo. Un río es fuerte, pero cuando un afluente entra a darle fuerza, digamos que cuando trabajas en equipo con esa persona, pues salen cosas muy bonitas. Y así que si tuviera que definir Amarte de alguna manera sería introspección, autoconocimiento y amor por uno mismo. Muy bonito, bonitas palabras y bonito proyecto, ya conociendo en qué consiste y tu experiencia como profesional en este tipo de terapia. Sí que a nuestros espectadores, ya para acabar la entrevista,
me gustaría darles algún consejo en el sentido de si escogen este tipo de alternativa de terapia, la terapia online frente a la terapia presencial, ¿qué consejos les daría? Lo primero, que elijan algo que les represente, es decir, que ahora, por ejemplo, tenemos muchísima influencia de redes sociales, ¿no? Y parece que si tiene 10.000 millones de seguidores es que, wow, lo está dando todo en redes sociales. Y no, realmente tiene que ser alguien con quien tú conectes, no con quien siga la masa, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tú te sientas identificados con los valores de esa marca, porque es una marca como otra cualquiera, ¿vale? Aunque detrás hay una persona, como en cualquier empresa, lógicamente. Entonces creo que es muy importante que elijas bien, que si no eliges bien está perfecto, decir que, bueno, pues que no te sientes a gusto con esa persona, transmitírselo a esa persona con total confianza y buscar otras alternativas también está perfecto, pero en la presencial y en la online, en todas. Y yo creo que en este caso, sobre todo, que se atrevan a experimentar, porque no podemos juzgar lo que todavía no conocemos. Es verdad que la pandemia como que nos dio un empujoncito, pero para esa gente todavía un poquito más miedosa o que esté un poquito más reticente, yo le animo a probar, a valorar con su propia experiencia si es algo que les encaja o no les encaja, y en caso de que sí, que se queden, y en caso de que no, pues como la vida misma, ¿no? Es experiencia, aprendizaje, error, ensayo, error y seguir probando. Bueno, pues con esos consejos nos quedamos. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y muchísima suerte con tu consulta. Muchas gracias, David. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se muevan que enseguida volvemos con más.